Listo. ¿Qué vamos a hacer entonces el día de hoy? El día de hoy tenemos con ustedes, como les venía diciendo ahorita en la agenda semanal, una actividad psicoeducativa que hemos denominado Así es la mente. ¿Sí? Vamos entonces a explicarles básicamente desde el modelo cognitivo conductual cómo se procesa la información y cómo conocer este modelo de procesamiento de la información nos puede ayudar a generar mejores procesos de pensamiento y naturalmente esto va a impactar de forma positiva y significativa la salud mental y la convivencia. Entonces vamos a tener en la intervención tres momentos. El primer momento va a ser un momento de definiciones. Vamos a hablar sobre qué es la mente, vamos a hablar sobre qué es una situación, un pensamiento, una emoción, una conducta, una consecuencia. Después les vamos a explicar, como se ve acá, lo que es el modelo SPEC. ¿Qué es el modelo SPEC? Es la articulación lógica de situación, pensamiento, emoción, conducta y consecuencia. Y finalizaremos con un dispositivo a modo de pregunta que nos permitirá consolidar toda la charla en una reflexión que no haremos Paulina y yo, sino que la harán los docentes. Entonces, en este sentido, es fundamental la participación de ustedes. Siempre han visto que los espacios que hemos realizado entre la UAI, PTA, Medellín Me Cuida Salud y PEP, siempre nos gusta mucho la participación de cada uno de ustedes, pues porque es más interesante cuando el conocimiento se construye de manera colectiva. Entonces ahí están los tres momentos, conceptos comunes, explicación del modelo y pregunta de cierre. Pau, te doy el micrófono entonces para que empecemos con las definiciones. Listo, bueno, entonces como mi compañero pues Juliana les acabó de decir, primero vamos a hacer como saberes previos, como una lluvia de ideas de identificar qué conocimientos tienen ustedes acerca del tema que estamos tratando. Inicialmente empezaríamos con qué es la mente. Algunos de ustedes, tres profesores que nos den una definición de para usted qué es la mente. ¿Cuál de los profesores nos va a decir qué es la mente para él? Recordemos que todas las intervenciones son correctas. La idea de esto es construir conocimiento de forma colectiva. Entonces, echémonos al charco que creemos que es la mente. ¿O lo hacemos dedocráticamente? Saquemos la ruleta, venga, que yo la tengo grabada acá. Profe, ninguno se atreve a dar una definición de qué es la mente. Con Richard, Profe Richard, cuéntanos. pues hay una mayoría, es el espacio pues donde, pues es como etéreo, donde está reunido pues los sentimientos, la memoria, las críticas, el análisis, pues a Sí, todo eso lo señor. podemos llamar la mente. Excelente, profe. Y me gusta mucho ese adjetivo que le da. Es algo etéreo. Me gusta mucho eso. Bueno, ¿Quién más de pronto quisiera definir qué es la mente para esa persona? Capacidades intelectuales de la persona. Excelente, profesora. Capacidades intelectuales de las personas. Aquí nos dicen en el interno, son todas las percepciones. Ay, se me fue el chat. Son todas las percepciones. Alguien me ayuda con el chat. Es que estoy aquí presentando y no alcanzo a ver. Ya. Son todas las percepciones que tenemos del mundo y la realidad, entre paréntesis, a través de ella. Esas capacidades que tenemos nos hacen inteligentes. Listo, excelente, Pau. Yo, Julián, Vivi, Vivi, ¿cómo están? dale, ¿cómo estás, Sí, Vivi?
Bien, bien. Es donde tenemos los dispositivos, donde se alojan los dispositivos básicos de aprendizaje, que son fundamentalmente sensación, percepción, pensamiento y lenguaje. Excelente, profe. Excelente. Ahí nombraste algunos de los dispositivos básicos y un dispositivo superior. Muy bien. Vamos a pasar entonces a qué es la mente, que no es algo diferente a lo que ustedes han dicho hasta el momento. Vivi, Pau, Listo. Bueno, entonces acá nos dice, es un conjunto de capacidades y procesos, sensaciones, percepciones, atención, memoria, pensamientos, lenguaje, inteligencia, aprendizaje, conciencia, conciencia, emociones y motivación, originados por un cerebro que posibilita la interacción del ser humano en los planos reales, imaginarios y simbólicos. Pues aquí está, como digamos, ustedes parafrasearon lo que había ahí, ¿cierto? Que Viviana incluso dijo los conceptos de emoción, de inteligencia. ¿Qué quiere decir esto? La mente es donde se arroja todos los sentimientos que las personas tenemos y es la que nos da la capacidad para interactuar con las otras personas en los distintos planos de la vida, ¿cierto? En las distintas situaciones o emociones. Ya podemos pasar a la otra. muy bien. Entonces ya venimos como a definir o a que cada uno de ustedes nos digan los conceptos de las siguientes palabras. ¿Con qué fin? Con el fin de que más adelante mi compañero va a explicar por qué estas palabras o estos conceptos son tan importantes para poder hacer el desarrollo de esta actividad. Para ustedes, ¿qué es una situación? Profes, ¿qué es una situación para ustedes? Un recuerdo. ¿Cómo, profe? Que no se Que le no escuchó recuerdo. Momento que me evoca algún recuerdo. Un momento que evoca algún recuerdo, ¿sí? bien. ¿Qué más? Deben de estar muy atentos porque de esto es la última actividad. Entonces deben de estar prestando atención porque ustedes son los que nos van a hacer la reflexión a lo último de todos estos conceptos y todo eso. Pau, frente a las definiciones, que vayan diciendo y las vamos definiendo. Bueno, está bien. Listo. Perfecto. Entonces la profe nos decía que es como una evocación de algún recuerdo, ¿sí? En este sentido, vamos a entender una situación como lo siguiente. Es cuando nos referimos a lo que está pasando objetivamente, a lo que sucede, pero sin darle una interpretación por nuestra parte. Ejemplo de eso, estar en esta actividad es una situación, ¿sí? Estamos sentados frente a una computadora o acostados frente a un celular mientras escuchamos a un interlocutor. Eso Exacto. es una situación. Exacto, una situación es algo real, no es algo subjetivo que nosotros nos imaginamos, no, es algo que está sucediendo en el aquí y en el ahora. Ajá, el carro que se estrella, el regaño que me dan, el abrazo que me dan, el golpe que me di, eso son situaciones. Listo. Pau, Listo. Bueno, entonces seguimos con el pensamiento. Pon porfa la diapositiva para leerlo y cómo explicarlo, ya que los profesores hoy no están como tan participativos. Un pensamiento es una percepción mental que puede aparecer por un proceso racional del intelecto o bien por abstracción de la imaginación. ¿Qué quiere decir esto? Que un pensamiento aquí sí vale la subjetividad, porque puede ser algo subjetivo, algo que uno se imagina, que uno quiere, que viene a la mente, pero que no puede ser real, o como si puede ser real. El pensamiento es más desde lo intelectual de la persona. y aquí Pau, yo meto la cucharada, entra a tomar sentido algo que es muy común en la cultura general, en la cultura popular. ¿Ustedes alguna vez han escuchado el asunto de, ay, es que eso es inconsciente?
o ay, es que eso es ya lo hice consciente. En la cultura popular, el término que de pronto más coló, más gustó del desarrollo psicológico fue el asunto de la conciencia y la inconsciencia. Esto es un desarrollo del psicoanálisis que nos permite determinar cuándo la conciencia está haciendo un escaneo de lo que está pasando y cuando hay procesos de pronto que pasan por debajo de la conciencia. Los pensamientos pueden tener esa capacidad, que pueden ser conscientes cuando damos cuenta de ellos o inconscientes cuando ocurren, generan un estrago o generan una huella emocional en nosotros, pero no tenemos muy claro realmente qué fue lo que ocurrió en el procesamiento de la información. Y aquí quiero hacer como una especie de ejemplo. Ustedes en un computador muchas veces ven lo que está pasando en la pantalla, ¿sí? En el cerebro eso podría decirse es lo consciente. Entonces vemos que hay una presentación, vemos que hay una barra de inicio, vemos que hay un botón de inicio. Pero cuando uno al computador le presiona Control Z y se mete al asunto de de administración de tareas, uno se está dando cuenta que a nivel de lo que no se observa, hay una cantidad de procesos con relación a la memoria, con relación a asuntos necesarios para que la computadora funcione. De esta manera, de una manera muy similar, el cerebro funciona. Hay cosas que nosotros la podemos pasar por la conciencia, que somos conscientes de lo que estamos pensando, que estamos muy claros en lo que hay en nuestra cabeza, pero hay otros pensamientos que pasan solapados, que pasan de agache, que nosotros no los tenemos tan referenciados en la conciencia y estos pueden ser mucho más peligrosos porque son los que generan todas las afectaciones emocionales. Yo no voy a decir que en psicoterapia uno va a psicoterapia, o al menos en la cognitiva conductual, a ser consciente de lo inconsciente. No, porque siempre van a haber procesos inconscientes. Pero uno sí puede ir a psicoterapia a aprender a pensar y a identificar cuando un pensamiento inconsciente me puede generar un sesgo cognitivo. ¿Y qué es eso de un sesgo cognitivo? Y es que cada persona interpreta el mundo de una manera diferente. En este sentido, Freud ponía un ejemplo muy bonito que también les quiero compartir, y eran tres hermanas, hijas del mismo papá, y en una mañana el papá a cada una la despidió poniéndole la mano en el hombro. La hija uno lee esa acción de poner la mano en el hombro como mi papá es un hombre muy cariñoso. La hija 2 lee esa acción de poner la mano en el hombro como, ay, hoy me tocó más, de manera más agresiva, él debe estar enojado conmigo. Y la tercera hija, ante la misma acción, responde, ay, me tocó de forma seductora, mi papá en cierta manera se está relacionando mal conmigo. Entonces mira cómo una misma situación puede generar interpretaciones de pensamiento diferentes en tres personas. Y esto ocurre precisamente por lo mismo, porque una cosa es el objetivo y otra cosa son las construcciones subjetivas de cada ser humano. Y esas construcciones subjetivas, que muchas veces también pueden ser inconscientes, eso que les digo, de esos pensamientos que no están pasando por la conciencia, pueden construir representaciones del mundo, de la vida, de lo social, que no necesariamente son eh, orientadas realmente a lo que está pasando, sino que es una interpretación propia. Y es cuando uno muchas veces le dice a las personas, hey, vos te tomas todo personal, esto no se trata de ti. Eso es lo que nosotros en psicología hemos denominado sesgo cognitivo. Y quiero que este concepto quede supremamente, o sesgo en el pensamiento, y quiero que este concepto lo tengan allí, pensemos en un tendedero, cuélguenlo ahí de un ganchito, porque es un concepto que va a ser importante en el resto de la actividad. Sesgo cognitivo o sesgo en el pensamiento, que es una interpretación errada de una situación concreta. Ay, qué pena que me Julián, salté en la palabra. Preguntas, Julián, perdón, y Paulina y el resto de compañeros, buenos días, les habla Javier Ortiz, ¿cómo están? profe. Muy bien, Es que se me ocurrió algo acá y pues no sé, perdón si interrumpo. Entonces, digamos que los sueños entran entre la categoría de pensamientos o tienen otra desviación distinta. Yo me Yo, pongo a mirar lo que dice la definición de pensamiento ahí
y veo que tiene tanta coincidencia con lo que es un sueño. Don Javier, precisamente el sueño o el contenido onírico Se puede decir que es sí. una producción es una producción de la mente, ¿sí? Que tiene unas representaciones simbólicas, unas Y algo representaciones inconsciente. inclusive gráficas. Y puede tener asuntos inconscientes, conscientes o deseos. Me explico, en el sueño se pueden dar representaciones mentales de los restos diurnos. ¿Qué es los restos diurnos? Cosas que pasaron en el día. Entonces yo los puedo tener allí. Pueden aparecer asuntos relacionados a los deseos. ¿Sí? Tengo hambre, tengo deseo sexual, tengo un dolor, entonces se materializan en el sueño. Pero también pueden aparecer asuntos inconscientes. Hay un libro muy bonito de Freud que se llama Interpretación de los sueños de 1905, que es con el libro que se funda el psicoanálisis, y es precisamente eso. Él coge la posibilidad del sueño y empieza a mirar qué tanto hay de inconsciente en los sueños y encuentra muchas formaciones de compromiso con el inconsciente. Muchas veces uno sueña de pronto con una persona, y lo va a poner en clave de lo sexual, usted sueña de pronto que está teniendo relaciones sexuales con su pareja, pero hay una suerte de condensación. Y es que si bien usted está viendo en el sueño a su pareja, usted está sintiendo que esa no es su pareja. Entonces ahí hay una expresión de lo inconsciente. Pero en estos momentos en la ciencia todavía hay una limitación con el sueño, y es que no sabemos muy bien para qué funciona. Muchos dicen que en el sueño o en el efecto de dormir y soñar se consolida el aprendizaje, pero realmente no tenemos a ciencia exacta para qué es. No sé si con eso, profe, respondo a tu inquietud. Pues se amplía algo que yo pensaba, pero todavía quedan cosas en el tintero. Yo creo que, y eso es lo ideal, que uno no, o al menos yo con la parte matemática nunca quedo satisfecho con la respuesta de un problema, sino que yo sé que ese problema me da pie para hacer otros. Pero de todas formas, muchas gracias. Listo, profe, y si desea también le puedo compartir la bibliografía de Freud, que es muy interesante y podría profundizar en el tema. Es un Yo libro muy también bonito. recuerdo, no sé si era muy completa la educación en ese tiempo que nos daban psicología. Nos hablaban de Freud sobre los sueños, sobre el contenido latente y contenido manifiesto, y algo así Ajá, parecido a esto. Pues tengo un poquito de conocimiento de eso porque ese profesor era muy insistente en ese tema, pero de todas formas, muchas gracias, Julián. listo, profe, que esté muy bien. Bueno, Pau, pasemos entonces, ya quedó claro lo del pensamiento, o tenemos alguna duda con el asunto del pensamiento. No, escuchándolos aquí, cuando también hablamos de pensamiento, Julia, estamos hablando como desde, o sea, es un concepto muy amplio Demasiado. y qué bueno desde la parte del pensamiento, pues refiriéndonos a los estudiantes, ¿sí? Cuando hablamos también de pensamiento, tocamos mucho la parte de la creación, de la actividad, Ujú, de la imaginación, o sea, fundamental, pensamiento con imaginación, también lo que decía ahorita el profe. Hace parte claro que también sí. de esa imaginación y de todos esos productos que de una u otra manera elaboran acciones o todo lo que tiene que ver con lo que ustedes decían inicialmente, pensamiento, mente. Sería como eso. Muy bien, Vivi, muchas gracias por esa ampliación y más porque tú tienes la experticia en todos esos dispositivos. En la definición lo pusimos de forma de pronto muy básica, que es un pensamiento es básicamente una representación mental de procesos racionales, ya sean del intelecto o de abstracciones de la imaginación. Muy bien, Vivi, muchas gracias. Pau, pasa a una definición de emoción, por favor. Listo. Bueno, entonces, ¿qué dice? La emoción. Son un desarrollo evolutivo que nos permite manejarnos en el mundo. Se trata de una reacción rápida y globales a las situaciones, a las interpretaciones que hacemos de ellas. Las diferentes emociones tienen sus funciones y razones del ser, ya sean desagradables, tristeza, miedo, etcétera, o agradables, alegría, felicidad. ¿Qué quiere decir Eh, esto? Una emoción es un sentimiento que nosotros tenemos, que puede ser positivo o negativo. Ujú. Y las emociones tienen un asunto muy interesante y es que vienen de todo el desarrollo evolutivo. Entonces nosotros compartimos las emociones con los animales, desde el más simple hasta el más complejo, porque las emociones
además son el primer sistema de respuesta para la adaptación al mundo o al entorno. Si a nosotros nos van a atracar, la primera emoción que podemos sentir es miedo, y el miedo va a generar toda una configuración rápida del organismo o para salir corriendo o para luchar, ¿sí? Que a nosotros una situación nos genera una emoción de, qué sé yo, alegría. Entonces esta emoción lo que nos va a permitir es mayor apertura a una experiencia intersubjetiva, o sea, a socializar mejor, que el abrazo, que una cosa, que el agasajo, etcétera, etcétera, etcétera. Con las emociones ha pasado algo muy triste, y es que se han romantizado. La literatura actual nos ha intentado inculcar que las únicas emociones que nosotros debemos sentir son las emociones positivas, dejando las emociones negativas como en un plano de lo malo, de lo oscuro, de lo que no debe ocurrir, de lo que un ser humano no debe sentir. Incluso en mi clínica particular o en el ejercicio clínico que yo he realizado, he atendido personas que sienten emociones negativas por sentir emociones negativas. Entonces se vuelve como la metaemocionalidad, la emoción por la emoción. Y sufren y tienen dificultades porque no hay una aceptación incondicional de su situación humana. Entonces siempre me ha gustado utilizar el siguiente ejemplo. Usted manda a su hija pequeña a la tienda. Usted es una mujer de 45 kilos, súper bajitas, nunca ha peleado y no tiene fuerza. Y el señor de la tienda es un señor de 90 kilos, 1,80 m, grandísimo, y mientras su hija va a la tienda, usted ve que el señor se sobrepasa con su hija y le hace unos tocamientos indebidos. ¿Qué emoción uno va a sentir en esa situación? Rabia. Profes, les hago la pregunta para que el ejemplo quede súper bien ilustrado. La rabia en esa situación, ¿qué nos va a posibilitar hacer? Pregunto. Con rabia en esa situación, ¿uno qué podría hacer? Defendernos. Exacto. Entonces mire que la rabia lo que nos va a ayudar es a ir a encarar a un sujeto que en unas condiciones sin esa emoción no lo haríamos. Un señor de 90 kilos, 1,80 m, con una mujer de 45 kilos y 1,50 m de estatura, uno en la calle no se va a poner a braviar a un tipo de esos. Pero bajo la rabia, bajo la situación específica, eso nos va a permitir entonces confrontar. Para eso sirve la emoción. Es totalmente funcional en ese sentido. Igual que la tristeza en ocasiones nos han enseñado de que es negativa, de que eso no se puede sentir, de que eso es ser desagradecido con Dios y con la vida. Pues resulta que la tristeza tiene una función evolutiva básica, y es que la tristeza convoca socialmente. Y la bibliografía, no tanto la bibliografía, pero por ejemplo las novelas, las películas antiguas, siempre enseñan lo mismo o nos han mostrado la tristeza igual, y es cuando la damisela llora, que se acercan todos los hombres con el pañuelo a auxiliarla, ¿sí? Esa es la función adaptativa de la tristeza, y es que la tristeza convoca socialmente, puesto que genera empatía en los otros. Cuando la tristeza de pronto no es funcional, cuando nos lleva a tomar actitudes de aislamiento o ya pensamientos de suicidio. Entonces, con esto el día de hoy quiero también dejar como esa acotación de que las emociones no son buenas o malas, sino funcionales y disfuncionales según la situación. Preguntas hasta aquí sobre las emociones. No hay. O sí hay. Preguntas. Buenos días, ¿me escucha, Juli? Sí, profe, le escucho. Bueno, no. Más que preguntar es, hace poquito nosotros hablamos la otra vez en una ocasión, en otra reunión se hablaba sobre eso, de esta mismo de las emociones. Las emociones las tenemos todos los seres humanos por naturaleza, y de que se desarrollen de diferente forma y en las diferentes ocasiones o situaciones, pero las emociones son de todos y de que todos las podemos sentir, y eso creo que toda la institución hemos trabajado con los estudiantes. Las emociones son muy del ser humano, pues son naturales y que se manifiestan de diferentes formas, sí. Y que por eso muchas veces, por ejemplo, lo digo en mi caso, con mis emociones brego a autorregularme
a manejarlas y cada día voy manejando, fregando autorregularme. Cada día que llega, porque siempre mientras que estemos vivos van a haber emociones. Gracias, Julián. Profe, muchas gracias por la intervención. Las emociones, aprovecho también para hacer esta acotación, fueron relegadas a un segundo plano por el racionalismo, ¿cierto? En un momento las emociones se consideraron como algo de debilidad, como algo que no era importante para la ciencia y para el aprendizaje ni para la vida cotidiana, y fueron simplificadas o fueron relegadas a un segundo lugar. Por eso existen esas pruebas viejísimas de coeficiente intelectual en donde básicamente era eh, en donde básicamente se medía la capacidad del cálculo, la capacidad de la comprensión lectora y el uso de los recursos del medio. Entonces eran asuntos muy, decirlo de alguna manera, muy positivistas, muy de, es que él tiene inteligencia de 90, de 100, de 110, etcétera. Ahora no. Ahora las posturas más humanistas le han querido dar un giro a eso y han dejado de racionalizar la vida únicamente desde el pensamiento científico y han dicho, un momentico, es que las emociones son fundamentales para el desarrollo humano y se creó un concepto muy interesante que se llama inteligencia emocional, que si más adelante en otras sesiones podemos tener tiempito, armamos una bien bacana y hablamos sobre inteligencia emocional. Pau, pasemos a conducta. Listo, listo. La conducta. La conducta se refiere a las cosas que hacemos, a nuestros actos sobre el mundo, a los cómo, incluye lo que decimos y nuestros actos de todo tipo, como las estrategias o maneras planificadas en que solemos resolver problemas o circunstancias. La conducta puede ser obstaculizadas o favorecidas por ciertas emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que la conducta es todo acto que hacemos, pues es el diario vivir, es la forma en cómo nos comportamos. Es el verbo en infinitivo, pues son todas las acciones, pero ya sean realizadas de una manera física o intelectual, que es lo que dice allí. Llorar, caminar, comer, pensar, esos son conductas. Y por lo general las conductas no son porque sí, ni se dan porque sí, sino que hay todos unos procesos de pensamiento conscientes o inconscientes que las genera. Muchos de nosotros hemos tenido la siguiente, el siguiente pensamiento. ¿Yo por qué actúo así? ¿No les ha pasado que pasa algo como un comportamiento que uno tiene y lo primero que uno se cuestiona es ¿yo por qué actúo así? Esto tiene que ver un poco con el siguiente tema y es el tema de las conductas, de las consecuencias. Listo, entonces las consecuencias. ¿Qué son las consecuencias? Las consecuencias son el resultado de nuestra conducta. Las consecuencias pueden ser positivas o negativas y repercuten en las probabilidades de que una acción se realice de nuevo o no. ¿Qué quiere decir esto? Que cada conducta, cada cosa que nosotros hacemos tiene una consecuencia. Es como uno siempre dice, todo lo que uno hace en esta vida tiene una consecuencia, ya sea buena o sea mala. Muy bien, pero esas consecuencias al mismo tiempo lo que nos pueden generar también es más probabilidad o menos probabilidad de que ese comportamiento se dé o no se dé. Voy a poner un ejemplo básico de un salón de clases. Tenemos al niño ávido de atención, el que siempre quiere llamar la atención. Y ocurre la siguiente situación. El niño, durísimo, eructa en clase. ¿Sí? Y todos nos reímos, incluyendo el profesor, porque fue gracioso, fue irreverente, pero dio risa. ¿Ustedes qué creen, profes? ¿El niño va a tener mayor o menor probabilidad de que la respuesta, o más bien, que el comportamiento del eructo se dé? Si un niño ávido de atención erupta en la mitad de un salón y todos nos reímos de esa conducta, ¿el niño tiene más probabilidades de repetir esa acción o de no hacerlo? Claro, Julián yo creo que tiende a repetirlo porque es lo que quiere es llamar la atención y lo está logrando.
Exacto, profe. Entonces la consecuencia que el niño está teniendo ahí es altamente positiva porque está teniendo la atención del grupo. Si por el contrario el niño erupta y nadie le presta atención o el compañerito de al lado le dice, uy, parce, usted tan pato, uy, usted tan desagradable, le dice la niña que le gusta, ¿hay más probabilidades de que la acción se repita o menos probabilidades? Menos probabilidades porque ya lo va a pensar. Exactamente, la consecuencia en este caso es negativa y castiga la conducta del menor. Pasa también en las relaciones de pareja. Nosotros tenemos un novio que es súper demandante y todo el tiempo está pidiendo evidencias de usted dónde está, usted con quién se metió. Y usted llega y cada que él pide la evidencia de usted con quién está, usted le manda la foto de dónde está. ¿Sí? ¿Ustedes qué creen? ¿Eso está reforzando la celopatía o la está disminuyendo? Reforzándola. Claro que sí, la está reforzando. Profe José, qué pena, le estoy escuchando un poco entrecortado. Y profe Aida, ¿me puede colaborar con el micrófono? Gracias. José. Julián, en la situación que planteaste, el niño lo que busca es llamar la atención, ¿cierto? Y aunque en la primera situación todo se echa a reír, pues él logró la atención, pero en la segunda situación también logró llamar la atención, aunque fue para generar un gesto de desaprobación por parte del grupo, él no es su objetivo. Entonces, no sé si en ese caso haya o no haya menos probabilidad de que lo vuelva a hacer. Listo, profe. Eso que usted dice hace el ejercicio supremamente complejo y es como la función del docente y del psicólogo llegar a comprender y generar marcos explicativos de la conducta y lo que en psicología llamamos análisis funcional de la conducta. Las motivaciones de todo el mundo son muy diversas, ¿sí? Y cada reforzador o cada castigo depende a cada sujeto. Es como si el rector dijera hoy, vamos a hacer un premio del mejor profesor o el mejor psicólogo del año. Y el que se gane el premio, le damos una paca de pañales. Yo no participo porque yo ni hijos tengo y pañales no sé en qué pueda utilizarlo. Eso para mí no sería un refuerzo positivo, pero la profesora que acaba de tener un hijo o el profesor que acaba de tener un hijo, una paca de pañales es supremamente funcional en ese momento. Entonces, lo que usted dice, profe José, es fundamental a la hora de comprender el mundo de las personas y es por eso que este tema es importante y ya lo van a ver. Y es que no existen fórmulas canónicas, no existen recetas universales para definir a un ser humano, sino que siempre debemos de partir de la especificidad. Señor. No, muchas gracias, Julio, por la Listo, aclaración. profe. Regáleme un segundito para pasar al siguiente momento y hacer la articulación, sino que es que se me salió la llamadita de acá. ¿Ustedes me están viendo la pantalla en estos momentos? Qué pena. Sí, sí, sí se te ve. Sí. Bueno. Profes, ¿hasta aquí vamos bien o hay preguntas? Lo que sigue es la combinación de situación, pensamiento, emoción, conducta y consecuencia. Si tienen alguna duda, este es el momento de que la resolvamos. Listo, entonces vamos bien, vamos menos, como diría la canción. Cuando nosotros entendemos entonces que la mente es una entidad etérea producida por el cerebro y que tiene como unos dispositivos básicos y superiores que nos permiten interactuar con la existencia, con la realidad, con lo simbólico y con lo imaginario, y que en la combinación de estas situaciones se construye un modelo por el cual se procesa la información, en donde una situación puede generar un pensamiento, en las situaciones pueden intervenir los pensamientos, pueden intervenir las emociones, que esto sumado puede generar unas conductas y que estas conductas lógicamente nos van a generar consecuencias. Entonces nosotros podemos empezar a hablar de un modelo y es un modelo de procesamiento de la información.
Entonces, cuando sumamos la situación, el pensamiento, la emoción, la conducta y la consecuencia, estamos hablando de que esta es la manera en cómo el ser humano interactúa con su entorno y genera procesos de transformar esa información en resultados y esos resultados en devoluciones, ¿sí? Entonces, articulando lógicamente estos 5 conceptos, lo que vamos a hacer es a entender cómo funcionamos en términos de procesamiento de información. Aquí tenemos este esquema que es mucho más sencillo, no sé si lo ven, entonces se los voy a resumir así. La situación es básicamente lo que pasa, ¿sí? Esa situación de lo que pasa nos va a generar una interpretación desde el pensamiento según mi modelo del mundo. Nuestros modelos del mundo son todos diferentes. Y aquí me pongo un poco filosófico, y es que la realidad como un ente objetivo no existe. Lo que hacen los seres humanos por medio de sus interpretaciones personales y por medio de sus procesos de cultura es crear modelos de la realidad. Por eso un indígena tiene un modelo de realidad diferente a una persona occidental. Y esto no quiere decir ni que la persona occidental sea rara ni que el indígena sea psicótico, sino que han hecho explicaciones del mundo diferente. Entonces, a partir de lo que yo interpreto según mi modelo del mundo de esa situación, eso me va a generar una emoción, que es básicamente lo que siento. Eso es Y lo que le están ¿aló? pidiendo. Sí, aló. Profe Aleida, porfa, nos colabora con el micrófono. Espérate que tengo una dificultad acá. Voy. Listo, muchas gracias. Seguimos viendo la presentación, muy bien. Entonces, estas emociones van a condicionar muchísimo, muchísimo los comportamientos. La emoción va a influenciar de manera directa en el comportamiento. Ya les voy a mostrar cómo. Y este comportamiento, pues, que es básicamente lo que yo hago, me va a generar entonces lo que pasa después, y es si voy a recibir algo positivo o algo negativo como devolución. Entonces vamos a pasar a ejemplos de la vida real. Aquí, pa. Les voy a plantear la misma situación en 2 personas diferentes. En el de arriba vamos a encontrar una persona que ha ido a terapia, perdón, que no ha ido a terapia o no ha tenido esta charla de psicoeducación. Y en el segundo momento vamos a encontrar a una persona que ha ido a terapia o que conoce pues la manera en que se procesa la información. Entonces, ante la misma situación vamos a encontrar los siguientes procesos. Situación de sujeto que no ha trabajado psicoeducación. Ver una foto de mi expareja tras la ruptura, esa es la situación. ¿Cuáles serían mis pensamientos allí? Siempre pasa igual, es un horror estar sola, no puedo con esta tortura, debería haber hecho más por la relación. Seguramente él está genial coqueteando, tonteando con alguien, ¿sí? Mire que de esa situación se hace una interpretación de esa realidad concreta y nos va a generar unas emociones. Esas emociones van a ser desesperanza, culpa o rabia. Y estas emociones van a influenciar directamente el comportamiento de esta mujer. Y es que muy seguramente se va a quedar en la casa, se va a aislar, o muy seguramente va a dejar de hacer las tareas importantes para ella, pues porque hay toda una carga emocional negativa. Profes, colabórenme con el siguiente paso. En este esquema, en este modelo de situación, pensamiento, emoción, conducta, ¿cuál sería la consecuencia de esta mujer? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería la consecuencia que tendría nuestra primera participante? Yo creo que ensimismamiento, tristeza, dejadez, no sé. Sí, claro que sí, profe, eso está muy bien. Esas serían las conductas resultantes a todo este proceso en cómo se procesó esta información. Y una persona que se empiece a actuar de esa manera, dejadez, aislamiento, qué devoluciones o qué consecuencias va a recibir del mundo? ¿Qué va a pasar con ella, por ejemplo, en el trabajo, en la universidad, en la familia, con su salud?
Ay, es que todo lo que uno piensa sería como una emoción, tendría que ver con una conducta y una emoción. Entonces, las Tendría que consecuencias ver como el logra, resultado de la conducta, más sí, fácil. pero es como la emoción y la conducta, de algún modo uno la ve reflejada en la consecuencia, o sea, es decir, ella se va Ajá. a quedar en un abandono, se va a aislar y va a ser apática a todo lo que la rodea, porque está Ajá. encerrada en sus emociones. Muy bien, entonces es muy probable que, por ejemplo, su red de amigos al principio la busque y después la dejen a un lado. Ay, esta no quiere salir de eso. Es muy Aislamiento, posible, ajá, es muy posible entonces que como está abandonando las tareas, por un momento eh, sus notas académicas disminuyen o su desempeño eh, laboral disminuya y es cuando llegan entonces las malas notas, la soledad, el regaño del rector, el regaño del coordinador, el regaño del jefe, ¿cierto? ajá. Esta segunda paciente, que sí fue a terapia y sí recibió esta charla, hizo lo siguiente: ver una foto de mi expareja tras la ruptura. Entonces miren la diferencia de pensamientos de una misma situación. Es normal que me afecte. Esto todavía es muy reciente. Necesito tiempo y esfuerzo para encontrarme mejor. La relación no iba para ningún lado. Si necesito ayuda, la voy a pedir. Pensar de esta manera sobre la misma situación va a generar entonces emociones diferentes que en nuestra participante anterior. En este caso, a esta mujer, la emoción que va a generarle a ella es tranquilidad. Y los comportamientos que va a tener es buscar un plan para sentirse mejor, continuar esforzándose con el día a día, estar abierto a conocer gente nueva y muy posiblemente las consecuencias de ella no sean tan negativas, sino todo lo contrario. Ve, a pesar de la ruptura, te veo súper bien, estás cumpliendo con tus actividades, te felicito. Ve, qué bien, encontré un grupo de amigos en donde eh, me puedo sentir yo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces generan ganancias. Aquí hablando de incidencias, una vez en una tusa afectiva utilicé casi que un proceso similar y en mi conducta terminé en una clase de cócteles y pasabocas, ¿sí? Entonces la consecuencia mía es que ahora sé hacer muy buenos cócteles y muy buenos pasabocas. Ya sabe, para que me inviten a fiestas y reuniones. Eh, Aquí la pregunta del $1.000.000 es, bueno, ¿y cómo llegar a ese segundo ejemplo? ¿Yo cómo puedo alcanzar esa situación en donde mis pensamientos son mucho más funcionales, mucho más adaptativos y no hago interpretaciones desde mis propios miedos, desde mis emociones disfuncionales, ni desde mis sesgos cognitivos, ¿sí? De abandono, de, de desesperanza, de maximización? ¿Ustedes cómo creen, profes, que podemos llegar a ese segundo ejemplo, de ser más saludables a la hora de procesar la información? ¿Qué estrategias se les ocurren? Juli, Señora, creo que ahí juega mucho lo que es la fuerza de voluntad que tengamos. sí. Es esa fuerza de voluntad, la resiliencia, Ujú. el mirar y el tener pensamientos diferentes, más positivos, serían los que nos llevarían a superar esa etapa. Profe Aida, venga, deme usted la charla que acabo de decir exactamente lo que les iba a contar. Vamos a hacerlo entonces en este punto así. Yo les voy a poner los ejemplos de varias estrategias que tengo, incluso las he utilizado en clínica y me han funcionado supremamente bien. Y una vez utilicemos estas estrategias, vamos a pasar a esta bolita grande que dice qué hacer, situación, pensamiento, emoción, conducta y consecuencia. Y de allí ustedes van a hacer el ejemplo del ejercicio. ¿Listo? Estrategia 1 tiene que ver exactamente con lo que nos dice la profe en este instante y es el asunto de los pensamientos positivos. Pero yo les propongo una súper estrategia y es registrar el registro de pensamientos.
El registro de pensamientos es súper importante porque nos va a ayudar a ser conscientes de las distorsiones cognitivas que antes estaban pasando desapercibidas. Eso que yo les contaba ahorita, el pensamiento inconsciente, que uno no se da cuenta que pensó, pero uno luego dice, ay, ¿por qué me siento así? O ay, ¿por qué actúo así? Entonces, cuando uno es consciente de esas distorsiones del pensamiento, uno tiene más habilidad para cuestionarlo. Lógicamente, esto es de práctica. Para aprender a identificar estas distorsiones, hay que practicar y cuando aprendamos a distorsionarlas, vamos a poder ponerles un stop de una. Entonces, vea este modelo tan bacano. Es una matriz, es una plantillita que uno utiliza mucho con con los pensamientos, con los pacientes y con los usuarios, y es básicamente lo que les voy a contar. Hay una situación, ¿sí? Todo el mundo está ocupado. Voy a pasar la noche solo y sin ningún plan. Sábado en pandemia típico cuando uno es soltero. Primer pensamiento que se le viene a uno a la cabeza, nadie quiere salir conmigo, estoy desesperado, estoy desperdiciando mi vida, solo aquí sentado mirando Sábados Felices. ¿Qué emoción se me va a venir a mí? Tristeza, rabia, frustración. ¿Cuál sería el comportamiento en ese tránsito lógico de procesos? Me voy a quedar toda la noche en la casa sin nada que hacer, solo, rumiando, o sea, como las vaquitas, dándole pensamiento a los malos pensamientos. Ah, qué pereza, qué fracaso, yo no tengo vida social, qué rabia, yo tan joven. Entonces se va a quedar toda la noche supremamente eh, aburrido y teniendo un comportamiento que lo que va a hacer es aumentar la emoción de tristeza, rabia y frustración. Entonces aquí el sesgo cognitivo lo encontramos acá. Nadie quiere salir conmigo. Eso de entrada es un juicio de valor grandísimo. Nadie quiere salir conmigo. ¿Cómo así? A los 7.000 millones de habitantes del mundo usted le preguntó, ¿no? Estoy desperdiciando mi vida. ¿Desde cuándo estar solo es desperdiciar la vida? Entonces mira ahí cómo empiezan a aparecer esos sesgos del pensamiento. Entonces, ¿cuál es la propuesta del registro de pensamientos? Una vez uno hace esta matriz, trata de poner un pensamiento alternativo, pero que sea funcional. O sea, tratar de darle la respuesta opuesta al pensamiento que desencadena la situación inicial. Entonces, mire qué diferente queda cuando situación, todo el mundo está ocupado, voy a pasar la noche solo y sin ningún plan. Y en vez de darle fuerza a ese pensamiento, nadie quiere salir conmigo, estoy desperdiciando mi vida, solo aquí sentado, yo pongo un pensamiento del siguiente tipo. Estoy solo esta noche, pero todo el mundo está solo de vez en cuando. Es una magnífica ocasión para hacer lo que yo quiera. ¿Sí? ¿Ustedes creen que ese pensamiento alternativo me va a generar esa misma emoción de tristeza, rabia y frustración? No, para ¿Ustedes nada. creen que ese mismo pensamiento alternativo me va a generar ese comportamiento de quedarme toda la noche bajo la cobija casi que llorando pensando en nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito? No. No, porque entonces ahí cambia toda esa cadena de acontecimientos. La emoción cambia y por ende la conducta será otra y por ende la consecuencia será otra. Y cuando la consecuencia es positiva, este pensamiento alternativo nos empieza a generar aprendizajes. Situación 2. Una tarea académica muy difícil o laboral muy difícil que debo de presentar en la universidad me va a generar el siguiente pensamiento disfuncional o la siguiente distorsión de pensamiento. Esto es mucho trabajo. Soy muy malo en esta materia. Matemática es muy difícil. Yo no creo que esto lo vaya a poder hacer. ¿Qué me va a generar eso? Inmediatamente preocupación y ansiedad. Voy a perder el examen, voy a perder el año, voy a ser un fracasado, se van a reír de mí, voy a perder la materia, voy a perder, listo. ¿Cuál va a ser el comportamiento? Seguramente, como usted está tan lleno de ansiedad y preocupación, no va a ser hacer la tarea. Entonces usted va a procrastinar, usted va a evitar la tarea hasta el último minuto, usted va a buscar distracción, usted va a querer aprender a cocinar, usted, o sea, para no hacer la tarea, usted hasta novia o novio va a conseguir, ¿sí? Y esto nos va a generar entonces al final una consecuencia negativa y es que las notas van a disminuir y seguramente sí va a recibir en contraposición una suerte de castigo. ¿Sí? Pero entonces, siguiendo la lógica de los pensamientos alternativos funcionales, si yo encuentro que, por ejemplo, el pensamiento tiene un sesgo, yo soy muy malo en esta materia, yo no creo que pueda hacerlo, y en su lugar pongo lo siguiente: esta es una tarea difícil que necesita mucho esfuerzo, pero sé que puedo hacerlo si lo divido en pequeños pedacitos. ¿Ustedes creen que la emoción, ansiedad y preocupación va a aparecer de la Aló, misma aló. manera?
Sí, aló, aló. Julián. Hola. Hola, 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 hola. ¿Me escuchan? Profes, ¿me escuchan? Sí, sí, sí se está escuchando. Hola, Listo. Julián. Profe, cuénteme, Daniel. ¿Quién está hablando? ¿Necesitan intervenir o no me escuchan? Yo creo que sí me escuchan. Bueno, entonces en lugar de ese pensamiento que nos está planteando un sesgo en el pensamiento, esto es mucho trabajo, yo soy muy malo, no creo que pueda con esta materia y no puedo hacerlo, Hola, pongo buenos días, ¿me esto. escuchan? Sí, señor, sí, profe, lo escucho, cuénteme. Profe Daniel, aló. Profe Daniel. Bueno, no sé qué pasa. Decime, Paulina, Julián. profe, es que eres tú el que me está hablando. Paulina, ¿nos estamos escuchando bien? Sí se escucha, Julián, perfectamente. Mu- Muchas gracias. Entonces, miren que en el momento en que nosotros ponemos el pensamiento alternativo, en ese pensamiento que presenta un sesgo, que presenta una distorsión, inmediatamente eso va a hacer que nosotros cambiemos de emoción y de conducta. Estos sesgos cognitivos no son fáciles de identificar, pero este modelo que les estoy presentando de situación, pensamiento, emoción, conducta y consecuencia, y esta tabla de registros con esa última casilla de pensamiento alternativo, es una de las estrategias clínicas que yo he implementado en mi quehacer profesional que mejor impacto me ha dado y mejores resultados le ha dado a los usuarios. Entonces, para que tengan en cuenta esa estrategia. Estrategia 2 se llama cuestionamiento socrático. Y es que una vez nosotros identifiquemos esa distorsión cognitiva, vamos a implementar una técnica supremamente simple de pensamiento para evaluar por una serie de preguntas, que es el diálogo socrático, qué tanta validez tiene ese pensamiento. ¿Sí? Entonces sería lo siguiente. Un ejemplo, las preguntas serían básicamente, es realista este pensamiento? ¿Estoy basando mis pensamientos en hechos o sentimientos? ¿Existe alguna evidencia que apoye esa idea? ¿Podría estar malinterpretando una posible idea? Con los celópatas yo utilizo, o con las personas que tienen problemas de celos, yo utilizo mucho el cuestionamiento socrático porque sirve de la siguiente manera. Julián, es que yo creo que cuando mi esposa sale a trabajar, sale tan temprano porque ella se encuentra con el mozo. Entonces la pregunta es, Arnulfo, yo espero que no haya ningún problema que llame Arnulfo. Arnulfo, ¿tú crees que ese pensamiento es realista? Sí, porque sale temprano, ella sale 10 minutos más temprano de lo que uno debería salir a coger la buseta. Entonces ahí uno lo interpela. Arnulfo, ¿es realista que una persona pueda ser infiel en 10 minutos? Ustedes sí ven lo que está pasando ahí, se le está poniendo en cuestión su propia distorsión cognitiva. ¿Tú estás basando tus pensamientos en hechos? ¿Eres consciente de que ella lo está haciendo? ¿O en sentimientos? O sea, en tu propia inseguridad. No, yo nunca la he visto, jamás, jamás, respondió Arnulfo. Ni chats, ni nada de eso. Pero yo no sé, es un pálpito. Yo tengo un pálpito. Entonces mire cómo se empiezan a desmontar esos pensamientos con sesgos. Arnulfo, ¿tú tienes alguna evidencia que tu esposa en esos 10 minutos que sale de anticipo para irse al trabajo te pone los cachos? Jamás, jamás, nunca, nunca, nunca yo he tenido evidencia de que eso esté pasando. De esa situación, Arnulfo, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Podrías estar malinterpretando una posible evidencia? No, pues malinterpretando, no, es que ella sale de acá toda organizada y sale toda peinada y siempre planchada y siempre con labial y sale como muy bonita, ya ni los fines de semana se organiza tanto. Arnulfo, cuéntame en qué trabaja tu esposa. Ah, ella es recepcionista de Bancolombia. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo este cuestionamiento socrático nos puede llevar a una serie de preguntas lógicas a desmontar un pensamiento? ¿Qué les parece este? ¿Difícil o más sencillo que el otro?
¿Alguna vez lo han utilizado, profe? El mismo pensamiento, ponerlo bajo este cuestionamiento de lo socrático y la realidad. Esta es la estrategia 2 entonces. Igual yo quisiera compartirles, profe, pues como esto, y si alguno necesita pues como más información, podemos mirar si les paso la bibliografía. Otra de las estrategias es jugar al ¿qué pasaría si? Generalmente algunas distorsiones cognitivas son una visión exagerada de la realidad, ¿sí? Le pasa mucho a la gente ansiosa, y esta me funciona mucho con la gente ansiosa, sobre todo cuando tienen ansiedad social o de desempeño académico laboral. Entonces son preguntas del siguiente tipo, y son muy básicas. ¿Qué pasaría si? ¿O qué es lo peor que podría pasar? Entonces llega la persona en el primer parcial de la universidad de carrera, está en primer semestre y es el primer parcial, en una crisis de ansiedad a mi consultor y me dice, yo creo que voy a perder el parcial, estoy muy desesperada, yo soy muy bruta. Entonces la primera pregunta que uno le formula es, ¿qué pasaría si pierdes el parcial? Entonces la respuesta lógicamente va a ser muy diferente al sesgo cognitivo, porque en la cabecita del ansioso perder el parcial significa que hay que tirarse la carrera. Salir con una persona significa casi que el otro lo va a señalar y se va a reír, ay, tan feo, ay, tan bruto, ay, como se vino mal vestido, ¿sí? Pero cuando uno en un espacio un poco más controlado, con las preguntas adecuadas, empieza a orientar de esta manera, ¿qué pasaría si pierdes el parcial? Ah, me tocaría hacer un supletorio, o me tocaría sacar el segundo parcial más alto, o me tocaría entregar un taller. Mira que ahí se empieza a desescalar esa sobregeneralización que se hace del miedo de perder el parcial, ¿sí? O cuando llega el hombre tímido y me dice, yo le quiero hablar a esa mujer y me le quiero declarar, pero tengo miedo a que me rechace. Entonces mi pregunta sería, ¿qué es lo peor que podría pasar si ella te rechaza? Me sentiría muy avergonzado. ¿Y qué es lo peor que podría pasar si te sentirías avergonzado? Creo que por unas horas pensaría que soy un idiota. ¿Y eso es insoportable para ti? No, yo lo podría fácilmente soportar. Todos estos ejemplos que les estoy trayendo son ejemplos de la clínica, son ejemplos del ejercicio pues eh, que he hecho en psicología, son casos de la vida real. La estrategia 4 es un poquito más compleja, pero vale la pena tenerla, y es enjuiciar los pensamientos. Es un ejercicio en donde la persona actúa despersonalizadamente. Es abogado defensor, es fiscal y es juez al mismo tiempo. Este tipo de estrategia se utiliza de pronto para sesgos cognitivos mucho más fuertes, mucho más profundos, mucho más estructurales, ¿sí? Entonces lo que uno invita a la persona es, en primer lugar, a jugar de abogado defensor para su pensamiento negativo. Coja ese pensamiento, hermano, y empiece a darle argumentos de por qué ese pensamiento es cierto, siempre en el marco de los hechos y de circunstancias verificables. Todo lo que sea su interpretación, todo lo que sea su suposición y todo lo que sea su opinión, aquí no lo meta. Coja ese pensamiento y lo pone a la luz de la verdad, si es que acaso existe una verdad, pongo esa verdad entre comillas, y una vez lo haga, entonces pasamos al segundo momento. Ahora, con ese resultado que usted tiene como abogado defensor, juguemos al fiscal. Quiero que presente pruebas contra ese pensamiento negativos. Quiero que al igual en el caso anterior, se ajuste y requiera a hechos objetivos, ¿sí? Quiero que lo juzguen. Y finalmente, entonces pasamos a ser el juez de ese proceso. Y es, con la evidencia suministrada por el fiscal, con la evidencia suministrada por el abogado defensor, quiero que usted dé un veredicto en forma de un pensamiento racional. Entonces, de esa manera podemos jugar con estos sesgos cognitivos. ¿Qué estrategia yo les recomiendo cuando uno de pronto no ha ido a un proceso terapéutico y no ni ha hecho un proceso profundo de psicoeducación? La estrategia 1 de registro de pensamientos es funcional, es fundamental, es súper básica y es muy fácil. Y el diálogo socrático. Son como las estrategias más sencillas. Profes, voluntarios para que pasemos aquí a este pequeño ejemplo de una situación y podamos jugar un poquito con las estrategias para que nos quede un aprendizaje basado en la experiencia. ¿Quién se tira al charco y nos da una situación para que empecemos a jugar?
Tráigame una situación de la cotidianidad de ustedes. Bájese, África. Una pelea. ¿Una pelea con quién? Entre los estudiantes. Listo. Estamos en el salón de clase y hay una pelea entre estudiantes y tú eras el responsable de ese salón. Esa pelea de esos estudiantes que se dieron durísimo y además se reventaron, ¿qué pensamiento te podría traer, profes? Cuando nos ocurre algo de aula, de clima de aula, y se dan en la madre los estudiantes, ¿cuál es el primer pensamiento que tiene uno como docente o como persona que está al frente de un grupo? Bueno, voy a poner yo el pensamiento. Lo he encontrado en algunos profes cuando tienen situaciones. Y es que hay un pensamiento que cuestiona su quehacer profesional. Ay, hijo de madre, esto se agarraron a pelea en el salón, era mi salón, ese salón es mi responsabilidad, ese clima de aula está todo descontrolado. Yo creo que yo no soy un profe lo suficientemente bueno. Yo creo que a mí me faltan un montón de habilidades para manejar este grupo de 11. Cuando un profesor tiene ese pensamiento de falta de habilidades de capacitación y dominio sobre el grupo, ¿qué emoción puede manifestarse allí? ¿Quién me ayuda con la emoción? Tristeza, angustia, rabia. Tristeza, angustia, rabia, son las emociones fundamentales. Frustración, muy bien, José. Y cuando un profesor que está frente a una situación de estas, un pensamiento relacionado a su baja percepción de efectividad laboral, y ese pensamiento le genera una emoción de tristeza, de rabia, de angustia, ¿cómo se empieza a comportar ese profesor? ¿Qué comportamientos empieza a asumir frente al grupo? ¿Qué creen ustedes, profes? Yo creo que se vuelve más regañón, aparte, pues no, ya entra ahí, pues no tiene los mismos, pues cuando está bien en el aula, entraría con mejor actitud, ¿cierto? Ya con este sentimiento, ya ni quiere entrar, ya se muestra pues con otra actitud más negativa. Me encanta la respuesta, profe Caterina, y efectivamente la posición, la conducta del comportamiento que puede asumir el profesor es de mayor reactividad. Entonces es un profesor más regañón, más gritón, más cuchilla, más desganado incluso para preparar sus clases, y naturalmente como consecuencia esto va a traer también una valoración negativa de los estudiantes. Ah, qué presa ese cucho, como es de regaño, no, yo no voy a hacer nada en la clase, de malas. Y si incluso los estudiantes también en un proceso, situación, pensamiento, emoción, conducta y consecuencia, se nos pueden poner mucho más oposicionistas e incluso mucho más desafiantes. Un profe que me ayude a poner un pensamiento más funcional en lugar de ese de yo no soy lo suficientemente bueno, me falta capacitación, se me salió el curso de control. Alguien que me regale un pensamiento mucho más funcional para romper esa cadena calamitosa de malas situaciones. ¿Quién me regala un pensamiento? ¿Cuál sería el pensamiento funcional allí? Yo creo que sería a ver por qué pasó esto, analizar de dónde viene lo que sucedió y a partir de ahí empezar a darle soluciones al conflicto que hubo, creo yo. Profe Aida, me parece que es un excelente pensamiento. Un pensamiento podría ser, jue madre, se me salió el salón de control, pero ¿sí será el salón o solo serán estos dos estudiantes? ¿Qué estará pasando con esos estudiantes? Voy a solicitar ayuda.
Le voy a decir al psicólogo que me colabore con clima de aula o le voy a decir al coordinador. En el momento en que uno de pronto tiene un pensamiento mucho más funcional, en ese sentido no está orientado al desempeño laboral, sino de pronto a encontrar asuntos más explicativos al comportamiento de los dos estudiantes, la emoción no va a ser de rabia, tristeza, desolación o angustia. La emoción puede ser otra, puede ser inclusive un aspecto más relacionado a lo motivacional. Y el comportamiento ya no va a ser voy a entrar regañando y apretando a todo el mundo, sino que el comportamiento puede ser incluso mucho más voluntarioso. Hey muchachos, ¿qué pasan? Hey, venga, hagamos un espacio de resolución de conflictos, venga, entonces llamemos al psicólogo de PEP o a la psicóloga de Medellín Me Cuida a ver cómo nos puede ayudar con las dificultades que se están dando en el grupo. ¿Listo? Profe, ¿el modelo está quedando claro o he sido de pronto muy enredado? ¿Me pueden dar esa devolución si son tan amables? Hasta el momento, ¿cómo vamos, profes? ¿Hay dudas? Por favor, regáleme una apreciación para poder continuar. El tema está claro y muy importante. Listo, profe Caterine. ¿Alguien más que de pronto me cuente cómo está experimentando el tema? Julián, Señora. en mi caso propio, a mí que los pensamientos me han llevado a darme duro en muchas situaciones. El tema me ha llevado a mirar que he cambiado y he superado un poquito esa etapa. Muy pertinente el tema. Y sí, el tema nos lleva a que no estemos a toda hora dándonos tan duro, porque qué pesar, los maestros nos damos muy duro, o los seres humanos en sí, entre nosotros mismos nos damos duro, y somos, qué pesar, no somos tan considerados con nosotros mismos, mire los pensamientos. Entonces la reflexión es esa de que, mira, pues a mí el tema me ha aterrizado a que he superado, no del todo, pero sí he superado mucho esa parte. Entonces, muchas gracias, profe. Muy pertinente el tema, Julián y Paulina, muy pertinente, muchas gracias. Gracias a usted, profe. Profes, entonces aquí vengo a hacerles, ya como para ir cerrando el tema, básicamente cuando nosotros entendemos todo este modelo van a haber dos beneficios fundamentales. El primer beneficio es comprender la manera en que nuestra mente procesa la información y esto nos permite entender que no todo pensamiento por ser concebido es real. Pasa mucho con el que tiene rasgos celópatas. El hecho de que él piense en que su esposa o que su esposo o que su novio o su novia le es infiel, el hecho de concebir ese sentimiento para él es real, ¿sí? Y entonces ese pensamiento que para él es real se convierte en una situación real en el mundo y no hay nada más distante de la realidad que eso. Entonces este modelo lo que nos va a permitir comprender es que la mente miente, y aquí les traje una frasecita que me decía mucho un profesor de la universidad, el mentor psicológico mío, y me decía siempre, Julián, recuerde que la mente miente monumentalmente. Y una de las funciones de la psicología cognitiva conductual y de estos procesos de entender cómo la mente procesa la información es precisamente entender que nosotros poseemos sesgos. Y el segundo proceso o el segundo beneficio es aumentar la conciencia de los pensamientos. Aumentar la conciencia sobre nuestros propios pensamientos nos va a permitir identificar esos pensamientos racionales de aquellos pensamientos que están permeabilizados por distorsiones cognitivas, y lógicamente esto nos va a ayudar a tener mayor control sobre nuestras acciones y, por qué no, lógicamente, sobre las consecuencias de nuestras acciones. Entonces, profe, aquí viene la pregunta de cierre para ustedes, para que nos colaboren con esa pregunta, y es, ¿qué relación hay entre saber pensar, la salud mental y la convivencia? ¿Quién me colabora con esa preguntita? ¿Qué relación hay entre saber pensar, o sea, todo este modelo de procesamiento de la información, la salud mental y la convivencia? Qué pena, Julián. Como nadie habla, yo hablo.
Tranqui, profe, que es una alegría escucharla. Cuéntenos. Bueno, el saber pensar nos lleva a tener una salud mental y una sana convivencia. Si tenemos unos pensamientos positivos, eso nos van a ayudar a estar bien mental y físicamente. Pues yo los llevo también a lo físico. Y al tener una buena convivencia conmigo mismo y con el otro. Profe, muy bueno, muy buena la respuesta a esa pregunta. Muy bien. ¿Alguien más que se anime? Cuéntenos, después de esta charlita, ¿cómo podemos responder esa pregunta? ¿Qué relación hay entre saber pensar, la salud mental y la convivencia? Yo, por ejemplo, Diana, yo claro, pienso que cuéntanos. el saber pensar me lleva a una reflexión sobre la situación que se presente. Entonces, al saber pensar, yo voy a saber asumir qué partes positivas y qué partes son negativas. Y al saber retomarlas, qué me favorece y qué me desfavorece, me va a llevar a una mejor convivencia, porque hay una reflexión, hay una metacognición de lo que se está haciendo. Excelente. De hecho, profe, mira que lo que estamos haciendo hoy es una metacognición. Ahí pues, es pensar sobre el pensar, ¿cierto? Es muy interesante eso que estás planteando, profe. Profe, otra persona que me cuente qué relación hay entre saber pensar, la salud mental y la convivencia. Julián, Profe Javier, cuénteme. a ver, es que muchas veces yo creo que el encasillar el pensamiento entre saber pensar y no saber pensar es lo que da aquí como esa pared, como ese muro. Yo creo que para el pensamiento aquí, como dicen toda la vida, de toda la vida los viejos han dicho, mijo, cuente hasta 10 y vuelve y piense. Yo creo que más bien es eso, el proceso de oxigenación del cerebro para que sus actuaciones estén más lucidas. Es como no actuar en ese caliente, no ser primario en esa reacción, para que de pronto de lo que se diga o se haga no haya consecuencias que lamentar. Yo creo que más bien es tratar de llevar a la calma cualquier cosa que esté en caliente para poder actuar, porque puede haber actuado igual en el momento que se hizo el hecho que después, pero ¿qué pasa cuando se hace después? Pues que ya hubo un momento de medir consecuencias, de mirar alternativas, y si a eso se llegó, pues digamos que ahí fue consecuencia de un pensamiento, pero ya frío, no así en caliente. Excelente, profe, esa intervención. Y me gusta mucho que la nombre, porque exacto, no es encasillar el asunto en esa dicotomía saber o no saber, y sin apreciar la gráfica, ese saber lo puse entre comillas, porque no hay una forma ortodoxa, limpia o estética de los pensamientos, ¿cierto? Cada persona es un universo y cada proceso psicoeducativo, y lo voy a poner entre muchas comillas, de dominar los propios demonios, son luchas muy personales. Entonces me gusta mucho eso, profe, esa primera parte de no encasillar en esa dicotomía ese proceso cognoscitivo.